Hola, bienvenidos una vez más a Medicina for Dummies. Aquí estamos muy felices porque ya tenemos un mes subiendo videos y seguimos vivos. El día de hoy vamos a terminar de hablar sobre la guía de práctica clínica de enfermedad renal crónica temprana. La guía comenta la importancia de la nefroprotección, la cual tiene como objetivo interrumpir, retardar o revertir la progresión del daño renal. El punto más importante de la nefroprotección es el tratamiento antihipertensivo. La guía recomienda iniciar con IECA y ARA2, principalmente si hay proteinuria. Algunos pacientes pueden beneficiarse con el uso de IECA y ARA2 combinados, pero debemos de tener en cuenta los efectos adversos como la hipercalemia. Los objetivos de tratamiento de nefroprotección son dos. El primero es que en pacientes con proteinuria debemos alcanzar una TA menor de 130/85, teniendo en cuenta como cifra ideal mantenerla debajo de 125/75. El segundo es disminuir los valores de proteinuria a menos de 0.5 gramos por día. En pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica en los que no podemos usar IECAS o ARA2, se pueden usar bloqueadores de canales de calcio como verapamilo o dieltiazem o diiropiridinas como amlodipino o nifedipino. En pacientes con enfermedad renal crónica también podemos usar diuréticos, ya que estos nos ayudan a varias cosas. La primera es que nos ayudan a reducir el volumen extracelular. La segunda, nos ayudan a disminuir la TA. La tercera, que yo creo que va con la segunda, es que potencian el efecto de los IECAS y ARA2, al igual que con otros antihipertensivos. Y la cuarta es que nos ayudan a reducir el riesgo de enfermedad vascular cerebral. Pero para usar los diuréticos tenemos que tener en cuenta la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, los diuréticos tiazídicos se pueden usar en pacientes con tasa de filtración glomerular mayor a 30 mililitros por minuto, es decir, en estadios del 1 al 3. Y los diuréticos de ASA se recomiendan en pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, o sea, en estadios 4 a 5. Y se puede usar una combinación de ambos en pacientes con expansión de volumen extracelular o edema. Los diuréticos ahorradores de potasio pueden ser usados en combinación con los IECAS y ARA2 en pacientes con proteinuria, pero deben de ser usados con precaución en pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto en estadios de 4 a 5 y con riesgos de hipercalemia. Perdón por el cambio de fondo, pero me corrieron. La enfermedad renal crónica debe ser considerada como un factor de riesgo cardiovascular equivalente a la enfermedad coronaria. Por eso es que debemos de tener un control estricto de los factores de riesgo, como la dislipidemia. La guía nos recomienda medir el perfil de lípidos, el cual incluye colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos, con 10 horas de ayuno, al momento del diagnóstico de enfermedad renal. Posteriormente lo debemos de medir a los 3 meses, a los 6 meses y después al año, cada año. Es importante que especificarle al paciente las 10 horas de ayuno porque todos sabemos que nos gusta ir a los tacos en las noches. Las metas de tratamiento de dislipidemia en pacientes con enfermedad renal crónica son colesterol total menor a 175 miligramos por decilitro, colesterol LDL menor a 100 miligramos por decilitro, colesterol HDL mayor a 40 miligramos por decilitro y triglicéridos menores a 150 miligramos por decilitro. De estos valores, el objetivo primario es el colesterol LDL, pero en pacientes con triglicéridos muy altos, mayores a 500 miligramos por decilitro, estos se convierten en el objetivo primario para disminuir el riesgo de pancreatitis. En cuanto a los medicamentos para dislipidemia, la guía nos menciona, como siempre, estatinas y fibratos. Se recomienda el uso de estatinas en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios de 1 a 3 con riesgo cardiovascular de 20% a 10 años.
La dosis de estatinas debe disminuirse a 50% en pacientes con enfermedad renal crónica de etapas 4 a 5, a excepción de atorvastatina y pravastatina. Y los fibratos son los hipolipemiantes de elección en enfermedad renal con hipertrigliceridemia moderada a grave. La guía no nos recomienda la combinación de fibratos y estatinas en pacientes con enfermedad renal crónica, ya que los fibratos aumentan los niveles de estatinas y con esto aumenta el riesgo de miopatía o rhabdomiólisis. Como revisamos en nuestro primer video, la diabetes mellitus tipo 2 es la primera causa de insuficiencia renal crónica terminal. Para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con enfermedad renal crónica, la guía nos recomienda usar sulfonilureas de corta duración como glipizida y glicazida, ya que su eliminación es hepática. El uso de metformina está recomendado en la mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en estadio 1 a 3 de enfermedad renal crónica, con una función renal estable al menos 3 meses antes. La guía comenta que se debe de evitar el uso de metformina en estadios 4 a 5 o en estadio 3 si no hay evidencia de estabilidad de la función renal. Las tiazolidinedionas, como la rosiglitazona y la pioglitazona, se metabolizan en el hígado y no necesitan ajustarse dosis en la enfermedad renal crónica, pero debemos de tener en cuenta sus efectos más relevantes en el caso de enfermedad renal crónica, que son la retención de líquidos y el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. La repaglinida y la nateglinida, que ya sabemos que son secretagogos, son metabolizados también en el hígado. Siempre que usemos estos fármacos en pacientes con enfermedad renal crónica, debemos iniciar a dosis bajas. En el caso de la repaglinida, no es necesario ajustar la dosis. En pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, en estadios 3 a 5 se recomienda usar insulina. Ya sabemos que la insulina exógena se metaboliza principalmente en el riñón, entonces si baja la función renal va a bajar el aclaramiento y el catabolismo de la insulina, entonces se incrementa el riesgo de hipoglucemia. Por esta razón, la dosis de insulina debe de disminuirse 25% cuando la tasa de filtración glomerular es de 10 a 50 mililitros por minuto y disminuirse 50% cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 10 mililitros por minuto. La meta de control glucémico en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica es una hemoglobina glucosilada menor o igual a 7. Siempre va a ser menor o igual a 7%. Aunque debemos de tener en cuenta que para una mejor evaluación en pacientes con tratamiento de insulina debemos involucrar al paciente a que se realice la toma automática de glucosa capilar, o sea que él solito se esté tomando su glucosa capilar, teniendo en cuenta metas de 90 a 130 miligramos por decilitro de glucosa antes de las comidas y 180 miligramos por decilitro de 1 a 2 horas después de las comidas. La guía también nos recomienda que la hemoglobina glucosilada debe de ser tomada al menos 2 veces al año en pacientes estables y cada 3 meses en pacientes que no han logrado metas. En la guía tenemos un algoritmo que es el algoritmo número 5 que está en la página 61 que nos explica muy bien el tratamiento de la insulina. Se los voy a explicar lo más breve y bonito posible. Para el uso de insulina en pacientitos diabéticos con enfermedad renal crónica, debemos iniciar con insulina de acción intermedia en la noche o con insulina de larga acción en la noche o la mañana. Iniciamos con 10 unidades o calculamos a 0.2 unidades por kilogramo. Debemos de checar diario la glucosa capilar de nuestro paciente. En ayuno, la meta debe de ser entre 70 a 130 miligramos por decilitro de glucosa capilar.
Si el paciente llegara a tener menos de 70 miligramos por decilitro, reducimos la dosis 4 unidades o el 10%, la cantidad que sea mayor. Si el paciente llega a tener mayor a 130 miligramos por decilitro, podemos aumentar 2 unidades cada 3 días hasta lograr la meta. Si la glucosa capilar es mayor a 180 miligramos por decilitro, podemos aumentar hasta 4 unidades cada 3 días. Después de 2 a 3 meses podemos tomar la hemoglobina glucosilada. Si la hemoglobina glucosilada no sale mayor al 7%, o sea, sale menor a 7, continuamos con el mismo régimen. Si la hemoglobina glucosilada sale mayor a 7, checamos la glucosa capilar otra vez. Si la glucosa capilar está entre 70 a 130, o sea, los niveles estándares, checamos la glucosa antes de la comida, antes de la cena y antes de dormir. Dependiendo del resultado, se puede indicar una segunda dosis, la cual puede iniciarse con 4 unidades e incrementar 2 unidades cada 3 días hasta alcanzar la meta. Como se señala abajo, si la glucosa capilar antes de la comida está fuera de rango, agregamos insulina rápida antes del desayuno. Si la glucosa capilar antes de la cena está fuera de rango, agregamos insulina de acción rápida antes de la comida o NPH antes del desayuno. NPH es de acción intermedia. Si la glucosa capilar antes de dormir está fuera de rango, agregamos insulina de acción rápida antes de cenar. Igualmente, después de 2 a 3 meses, checamos la hemoglobina glucosilada. Si la hemoglobina glucosilada ya es menor a 7%, continuamos con el mismo régimen. Si aún así la hemoglobina glucosilada continúa fuera de rango, checamos la glucosa capilar 2 horas postprandial y ajustamos la dosis de la insulina de acción rápida preprandial. O sea, siempre que nos salga alta la hemoglobina glucosilada, mayor a 7, debemos de modificar las dosis de insulina de acción rápida preprandiales. Por último, en el siguiente cuadro vemos a manera de resumen las diferentes estrategias para el tratamiento de enfermedad renal crónica. Nos faltó mencionar algunos objetivos, como mantener la concentración de hemoglobina entre 11 y 12 miligramos por decilitro, controlar el peso, eliminar el tabaquismo, evitar medicamentos nefrotóxicos. Estos últimos son muy importantes, creo que los deberíamos de decir a todo mundo. Restricción de sal y proteínas a la dieta y uso de aspirina a dosis bajas, menos de 100 miligramos por día en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios de 1 a 3 y con riesgo cardiovascular a 10 años mayor o igual a 20%. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que le hayan entendido. El Mastermind y yo les deseamos lo mejor. Hasta luego, Umpalumpas. No olviden darle like al video, dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Gracias. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video. Abajo te dejo nuestras redes sociales, Facebook y Twitter.